Acompáñeme por favor al libro de Juan, el Evangelio del apóstol Juan. Leemos en el capítulo 13, verso 36 al 38. Vamos a continuar con nuestra serie. Recuerda nuestra serie, la exaltación de Cristo. Una ruta desde la humillación, desde la encarnación de Cristo hasta la exaltación y la glorificación de Cristo en el cielo. Esa es la ruta que estamos siguiendo. Desde la encarnación, que es la humillación de Cristo, hasta la exaltación, que es la ascensión y la glorificación de Cristo en el cielo. Esa es la ruta que estamos siguiendo. La semana pasada vimos acerca de la encarnación y hoy vamos a ver un tema que en lo personal, hermano, siento que es sumamente difícil compartirlo en un solo tema. Es difícil porque hay tanta información acerca de la pasión de Cristo. Ese es nuestro tema de hoy. La pasión de Cristo. Pero son tantos eventos, tantas cosas que sucedieron en apenas, diríamos, en apenas 15 horas máximo. En 15 horas se llevó a cabo todo el proceso de sacrificio, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Arrancó jueves en la noche, en la madrugada casi del viernes, 12 de la noche, por ahí, ya lo va a ver usted, y terminó el día viernes a las 3 de la tarde. Él estaba entregando su espíritu. Imagínense, de 12 de la noche del jueves a 3 de la tarde. Menos de 24 horas, pero pasaron tantas cosas ahí que quedaron escritas porque hay muchos detalles y me va a costar darle todos los detalles, así que voy a ir saltando sobre algunos aspectos importantes. Juan capítulo 13, verso 36 al 38 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Mire esto. Este es el inicio. Acababan de terminar la cena pascual, la última cena en el aposento alto. El Señor había lavado los pies de los discípulos, habían comido, había establecido la Santa Cena. Les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir, y de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Seré yo, maestro?, empezaron a decir todos. Juan, que estaba muy cerca del pecho, por señal de Pedro, que le hizo señal: pregúntale, eso está en la Biblia. Entonces Juan se animó: Señor, ¿quién te va a entregar? ¿Seré yo, maestro? Le dijo: aquel que meta su pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y en ese momento Judas se va con sus garras ahí, mojó el pan. O sea que Juan supo de inmediato, supo. Pero dejó. Como a eso de la medianoche, dicen los estudiosos, el Señor tomó a sus discípulos
y les dijo: vámonos al Getsemaní, vamos a ir a orar. En ese trayecto es que le dicen a Pedro: Pedro, donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. Y usted sabe cómo era Pedro, ¿eh? Osado, así, intrépido, todo lo puedo. ¿Qué? ¿Que yo no te voy a seguir? Si yo estoy listo para entregar mi vida para ti, Señor. Antes de que amanezca, antes que cante el gallo, me vas a negar. Fíjese. Gloria a Dios. Estoy oyendo eco. Y entonces resulta que se va el Señor al Getsemaní, y ahí comienza lo que tradicionalmente, históricamente, también se conoce como la pasión de Cristo. La pasión de Cristo se considera el trayecto, la ruta, el período en que Cristo inició su sufrimiento del sacrificio a partir de la cena del Señor hasta la cruz del Calvario. Todo ese período, menos de 15 horas, menos de 15 horas, desde el trayecto al Getsemaní a la muerte de la cruz, menos de 15 horas. Fíjense, eso es lo que se conoce como la pasión de Cristo. Pero hay algunos detalles que yo quiero detenerme en ese trayecto. No vamos a ver las 7 caídas. Aleluya. Eso es en otro lado. Ese es otro trayecto. Vamos a ver lo que está escrito en la Biblia. Y el primer punto donde el Señor se reunió en el Getsemaní con los discípulos. Veámoslo, por favor. Acompáñeme a Marcos capítulo 14. Vamos a ver. Es Lucas 22. Lucas 22, verso 39 al 44. Ahí está el Señor en el Getsemaní y dice: y saliendo se fue como salía. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Pero dice: y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del Señor, un ángel del cielo, para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dejémoslo hasta ahí. Veamos un primer punto. A Jesús en el huerto del Getsemaní. Ahí sucedieron varias cosas. Lo primero que sucedió es que cuando el Señor ya les había revelado el plan, lo que iba a suceder, y entonces tomó entre los discípulos a los 3 más íntimos, a Pedro, Jacob y Juan. Los llamó para que oraran por él, intercedieran por él. Y él se fue a una distancia, dice, de tiro de piedra. Se fue él a orar también, a clamar al Señor, porque como hombre, como el Hijo del Hombre, empezó a sufrir angustia y presión en su alma por lo que venía.
aclarando que su mayor angustia no era el sufrimiento físico que iba a tener el Señor, sino que su mayor angustia era lo que sabía que iba a pasar con la separación de Dios de él. Esa era la peor angustia de él. El sufrimiento físico obviamente traía angustia, pero la angustia mayor que el Señor tenía era el momento en que Dios se tuviera que alejar de él, como cuando en la cruz del Calvario Jesús dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y todos sabemos que Dios jamás desampara a nadie, pero hay que entender que hay un misterio ahí. Y el misterio es que el Señor estaba cargando y sobrecargando sobre la vida de Jesucristo los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos, estaban siendo depositados sobre Cristo. Y la Biblia dice que cayó toda la maldición, todo el pecado de la humanidad cayó sobre el Hijo de Dios, y por lo tanto el Padre, que es santo, que habita en santidad, se tuvo que alejar de él, dejándolo ahí. Por la misma santidad de Dios se tuvo que alejar el Padre. Y entonces Cristo sufrió la peor tragedia como Hijo de Dios, la separación del Padre de él. Ese dolor de la separación del Padre y el Hijo solo la experimentan, ojo con lo que voy a decir, ese dolor solo lo experimentan los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Cuando uno peca, sabe que el pecado lo aleja de Dios, y viene un profundo dolor a la vida del creyente, que lo que provoca es correr hacia la cruz pidiendo misericordia por su pecado, como el apóstol Juan recomienda: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Y corre el que ha pecado. ¿Por qué? Porque el que era sin pecado fue Cristo. Él fue sin pecado, limpio, puro, sin mancha, sin ningún pecado sobre su vida. Pero los creyentes, los hijos de Dios, nosotros no somos impecables. A nosotros nos alcanza el pecado, fallamos. Pero si eres hijo de Dios, te va a venir un dolor profundo en tu corazón para poder arreglarte con Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, si tu relación no es buena con Dios, entonces uno está peca y peca y peca y peca, y nada le sucede. Anda como que nada. Y dice: no, pero si no, yo voy a la iglesia, aleluya, el domingo llego. Pero eso no es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es tener una relación con el Dios de los cielos, que hace que el Espíritu Santo provoque un dolor profundo cuando te alejas de Dios o cuando pecas delante de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Si usted no siente nada cuando peca, aflíjase usted. Ahí sí que aflíjese, porque eso quiere decir que su relación o está cortada o no ha empezado todavía la relación con Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Vaya. Pero la otra cosa que sucedió ahí es que los discípulos a los que puso a orar se durmieron.
Los que estaban listos para la oración, a los que les dijo: orad conmigo 1 hora. Yo voy a ir a orar allá, pero ustedes quédense aquí. 3 veces se fue el Señor para allá a orar, y cuando regresó, ¿cómo los encontraba, hermano? Dormidos. ¿A qué ayudas esas, hermano? Pero ¿sabe qué significa o qué nos enseña? Que en los momentos de tus pruebas te vas a quedar solo. En los momentos de dificultad, hasta los amigos y familiares más cercanos no te pueden ayudar. Te vas a quedar solo. Es mejor que lo sepas ya, para que no te frustres cuando eso suceda, para que no te amargues con la gente. Si ni me ayudan los ingratos, y yo le ayudé tanto, y yo lo traje y no lo traje, y un montón de cosas, ¿verdad? Y salen a relucir los favores, salen a relucir las ayudas, salen a relucir un montón de cosas, pero no te has dado cuenta que era tu prueba, y que Dios permite que te quedes solo porque está trabajando dentro de tu interior. Entonces es mejor que lo sepas antes, para que cuando suceda y te quedes solo, no te frustres, no te amargues, no te enojes con nadie. Hoy cantábamos, yo no sé si usted agarró el rema del canto, pero hoy cantábamos: todo Dios tiene el control de todas las cosas. Es Dios que me sostiene, es Dios que me levanta. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Note por favor que no estoy diciendo que no confíes en la gente, para no malinterpretarme. No, estoy diciendo que tengas claro que hay momentos en tu vida que Dios va a permitir que te quedes solo, porque te están probando. Y en ese tiempo de prueba, la Biblia dice que vino un ángel del Señor. Así dice, ¿verdad? El texto que leímos en Marcos. Ahí está, Marcos era Lucas, perdón. Lucas 22, verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Quiere decir que cuando estás pasando por prueba y te quedas solo, debes de tener bien claro de que tu ayuda viene del cielo. Es de allá arriba de donde viene tu fortaleza. Es de allá arriba donde van a enviar tu ayuda. Es de allá arriba del cielo, no de abajo, no de la tierra. Es de arriba. Por eso David escribió: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando usted y yo entendamos eso, entonces vamos a poder recibir bien esa fortaleza. A Elías, metido aún en una cueva, deprimido y un montón de cosas más, le tuvieron que mandar un ángel del cielo que lo tocara y le dijera: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. A saber si usted estaba a punto de tirar la toalla y decir: no, yo creo que ya no aguanto esta situación, ya no sé qué hacer. Deje que Dios envíe su ayuda del cielo para poder seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Lo otro que vemos en el pasaje del Getsemaní es las gotas de sangre que caen de su frente, como grandes gotas de sangre. Eso quiere decir que el Señor padeció la mayor presión que puede haber en el alma y en el cuerpo de una persona. La mayor presión. Científicamente, médicamente, se cree que esas gotas de sangre eran producto de la presión alta que había sobre él y sobre su alma. Probablemente la presión era tan fuerte que se reventaron vasos capilares en su frente, y ya no era sudor,
era sangre la que estaba cayendo de su frente, hermano, por la presión que tenía. ¿Ha visto usted, ha tenido la experiencia usted de cuando a veces la gente se pone mal, la presión se le eleva y todo empieza a dispararse? Llega al centro de emergencias y allá le dice: usted trae la presión que ya va a reventar. ¿Pero qué va a reventar? El corazón va a reventar, a saber qué, hermano. Esa presión la sintió el Señor en su alma y en su cuerpo. ¿Qué nos indica eso? Que no importa la presión que estés viviendo, Dios es suficiente para traer el auxilio que usted y yo necesitamos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahí está el Getsemaní. Sigamos un poquito más. Marcos 14. Sigamos a otro punto. Llegó el momento, después de haber orado el Señor 3 horas por ahí. Eso quiere decir, ¿por qué digo 3 horas? Porque les decía a los discípulos: ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Y se iba y regresaba otra hora. Entonces subieron 3 horas ahí. Posiblemente las 3 de la mañana aparecieron los sacerdotes, los romanos y Judas, el traidor, para entregar a su Señor. Marcos capítulo 14, verso 43 al 46 dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron manos y le prendieron. Veamos esta parte del sacrificio del Señor. Judas, que era uno de los 12, dice, tenía una función sumamente extraña: la función de entregar al maestro. Una función de lo más vil que puede existir. Entre las relaciones humanas, la traición es considerada una de los actos más viles y más desleales que puedan existir. La traición es sumamente fuerte. Tan así es que, por ejemplo, la traición en las filas militares es causa antes de muerte, de fusilamiento antes, o de bajarlo con deshonra total y la cárcel, porque es entre los más altos actos de vileza. La traición en el matrimonio, aleluya, en el hogar, es una de las cosas más horrendas dentro de la palabra del Señor. La infidelidad en el hogar. ¿Por qué? Porque es una traición. ¿Sí? Es una traición. Este hombre fue el encargado de traicionar al maestro y entregarlo con un acto que se consideraba una honra. ¿Cuál? El beso a un maestro era reconocimiento. Oiga esto: el beso a un maestro en la mejilla o en la mano en aquel tiempo era señal de honra y de fidelidad, porque reconocía uno el amor que tenía. Pero Judas, como señal de entrega, puso el beso. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, primero porque estoy hablando de la pasión de Cristo, pero segundo, porque nos enseña que entre los pecados de vileza más fuerte que puedan hacerte
Dios está dispuesto a perdonar nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Ay, hermano, pero Judas no fue perdonado. Pero no fue perdonado ¿por qué? No fue perdonado porque no buscó el perdón. No fue perdonado porque no corrió a la cruz a pedir perdón al maestro. Le remordió la conciencia, sí, y terminó tomando una decisión equivocada, perdiendo la vida, seguramente influenciado y acusado por a saber cuántos espíritus y demonios, porque el suicidio no es más que la influencia de espíritus de muerte y de espíritus que afectan el alma para tomar una decisión de ese tipo. No alcanzó el perdón de Dios porque nunca buscó el perdón de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero mi punto es que lo que estaba recibiendo el Señor ahí es de los pecados más viles que pueden existir, y sin embargo el Señor está dispuesto a perdonar. Mire, que te traicione alguien que no te conoce, pues ni se siente para nada, ¿va? Pero que te traicione un familiar, un esposo, una esposa, que te traicione alguien muy cercano a ti, hermano, siente uno que el mundo se le viene abajo en todo. Eso es lo que él sintió. Eso es lo que el Señor sintió. Porque recuerda usted que cuando Judas metió el pan en la última cena, es porque ya estaba acostumbrado a hacerlo. Era normal para él. Señor, ¿te sobró juguito de la carne? Aleluya. Déjeme pensar. Señor, ¿te sobró un panito? ¿Ha visto usted entre amigos y familiares? ¿No te vas a comer eso? ¿Sí o no? ¿No lo hace usted? Aleluya. A veces lo hacen y no te vas a comer. Lo estoy dejando por último, les digo yo. Normalmente dejo por último lo que más me gusta. No me pidan lo que está ahí porque es lo que más me gusta. Ese es señal de intimidad, señal de confianza. El libro de los Salmos dice que si me hubiera afrentado un enemigo, lo hubiera soportado, dice. Pero me afrentó un íntimo amigo con el que compartíamos los secretos de Dios, con el que comíamos del mismo plato. Esa es la traición que el Señor sufrió. Pero mi punto es esto. Quiere decir que no tienes tú razón ni argumento para estar amargado o odiando a alguna persona que te ofendió en la vida. No importa lo que te hayan hecho, sea grande, sea pequeño, sea una persona muy íntima de ti, tienes que aprender a perdonar. Dele un fuerte aplauso al Señor. No es casualidad. ¿O usted cree que no habría otra forma de entregar al Señor? Bíblicamente, proféticamente no, porque ya estaba profetizado. Pero había otra forma de entregarlo, por supuesto que habían miles de formas. Lo hubieran agarrado en la sinagoga, lo hubieran agarrado en la plaza, los romanos. Podría haber miles de formas de agarrar al Cristo y llevarlo delante del Sanedrío, delante de Pilato. Pero ¿por qué esa forma? Porque nos está enseñando que aún las relaciones más íntimas que te fallaron deben de ser perdonadas por el Dios, como el Dios de los cielos perdona nuestra vida. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, hermano? No, pero usted no sabe lo que me hicieron a mí. ¿Es más fuerte que Cristo? ¿Lo que te hicieron es más fuerte? ¿Es más grande que lo que le hicieron al Señor? No.
murió con los brazos abiertos, diciéndoles: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor profundo de Dios, que todo lo perdona. Y dice la Biblia que nosotros debemos de perdonar, así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántos han recibido el perdón de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Pero es que usted no sabe lo que me hicieron, es que fue duro. Sí, pero para eso está Dios, para sanar tus heridas, para sanar tu corazón y después perdonar al que te ofendió. Dele un aplauso al Señor si se anima. Vamos un poquito más adelante. Marcos 14, versos 63 al 65. Salgamos del Getsemaní y vayamos al Sanedrín, a la casa de Caifás. Arrestan al Señor y el primer lugar donde llega es el Sanedrín, porque iba a sufrir un juicio religioso contra el Señor. Marcos 14, 63 al 65 dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Fue llevado al Sanedrín con los religiosos, los injustos juzgando al justo. ¿Usted se imagina eso, hermano? Los injustos, la religiosidad juzgando al justo. Y aquí viene una enseñanza tremenda. La religiosidad no sirve para nada en la vida. La religiosidad no sirve para nada. Por eso no se trata de cambiarte de religión. No se trata de que antes eras de una religión y hoy soy de otra religión, porque mi Cristo no es una religión. Mi Cristo es una relación personal que salva la vida del que cree en Él. La religión juzgó a Cristo y lo halló culpable. Al justo lo hallaron culpable. ¿Cómo? Porque la religiosidad estaba ciega. Tan ciega que los sacerdotes y fariseos miraban al Hijo de Dios hacer milagros y ¿sabe qué decían? Este como que demonios tiene. Hablando de Jesús. Por Belcebú echa fuera demonios. Parece que ha de ser endemoniado. Eso creían de Jesús los sacerdotes, los fariseos. Eso quiere decir que la religión no te deja ver el verdadero camino de Dios en la vida. No te sirve. No te sirve para nada. Sin embargo, encontramos a un hombre en el templo, pero que no tenía religión, tenía una relación. Un hombre, Lucas capítulo 4, no lo busque, pero en Lucas capítulo 4 me parece, o 5, está un hombre llamado Simeón, un sacerdote del templo, de la sinagoga, del templo de Dios. Y a Simeón le dieron la tarea de circuncidar al niño Jesús cuando apenas tenía 8 días de nacido, porque al 8º día se practicaba la circuncisión según las costumbres judaicas. Llevaron al niño al templo y dice la Biblia, y Simeón tenía el Espíritu de Dios sobre él. Y el Espíritu le dijo que se fuera al templo. Y estando en el templo, vio al niño Jesús y el Espíritu le dijo que él era
el Salvador del mundo. Por eso cuando lo tomó en sus manos, lo levantó delante de Dios diciendo: ahora, Jehová, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto el futuro Salvador de Israel. ¿Qué tenía Simeón? ¿Qué tenía Simeón en su vida? ¿Tenía el judaísmo como religión? No. Tenía una relación con el Espíritu de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el punto que te estoy tratando de recalcar hoy: no conviertas el evangelio, no conviertas a Cristo en una costumbre o en una religión. Le decía al principio de la serie que en estos días se celebra muchas fiestas concerniente a la crucifixión de Cristo. Sí, pero muchos lo hacen una vez al año y después no se acuerdan quién es el Señor. ¿Es eso lo que quiere Dios? ¿Costumbres? ¿Es eso lo que quiere Dios? ¿Tradición? ¿Es eso lo que quiere Dios, hermano? Que te acuerdes de Él una vez al año. Él se acuerda de ti en cada minuto, los 365 días del año. Se acuerda de ti. Y nosotros nos damos el lujo de olvidarnos de Dios todo un año y después venir por mi culpa y a saber qué otra cosa, ¿va? Y creemos que ya estuvo. No. Por favor, no denigre el evangelio, no denigre el cristianismo a una religión. Mantenga firme una relación con el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos otro poquito. Pero resulta que el Sanedrín tenía la capacidad de condenarlo a muerte, pero no podían matarlo porque estaban bajo el yugo de los romanos. Entonces el Sanedrín dijo: bueno, ya nosotros ya lo sentenciamos a muerte. Este hombre es digno de muerte, llevémoslo a Pilato. Y entonces le hicieron un juicio religioso y le hicieron un juicio político. Lo recibió Pilato, se lo mandó a Herodes. Herodes lo regresó a Pilato y Pilato, ya no sabiendo qué hacer, entonces tomó una decisión. Veamos la escritura. Vamos a ver Marcos capítulo 15, verso 15. Tratando Pilato de hacer algo bueno, tomó esta decisión. Marcos 15:15 dice: y Pilato, oiga, ahí está, hermano. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, un buen político, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. En el juicio político les permitieron a la humanidad, a los israelitas, le permitieron escoger entre Jesús y Barrabás. Usted sabe la historia. ¿Quién escogieron, hermano? Barrabás era un criminal, Barrabás era un asesino, Barrabás era un ladrón, Barrabás era de lo peor de la sociedad. ¿Pero qué escogieron los hombres? Barrabás es lo que queremos. No queremos a Jesús, queremos a Barrabás. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que el mundo y la humanidad sin Dios en el corazón siempre va a escoger lo malo. Porque la humanidad sin Cristo mira lo malo, lo mira bueno, y a lo bueno le llama malo.
Así es la humanidad. Qué barbaridad, me dijo alguien un día. Qué barbaridad. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera defendido al maestro. A mí se me hace que tú ibas a ser de los primeros que ibas a estar gritando. Porque así es el hombre sin Dios. No mira nada bueno. A todo lo malo le llama bueno. Pero ¿qué es lo que nos enseña eso? Que la solución en este mundo no está en la humanidad. La humanidad hace grandes esfuerzos. Ayudemos a ser mejores cada día. Tolerémonos unos a otros. Aguantémonos un poco. Y mire, aprenda a vivir con todo tipo de gente. Con los que pecan, con los que no pecan, con los que hacen lo malo, los que deciden un montón. Aprenda a vivir y a tolerar. ¿Es esa la solución? No. Con esa mentalidad de llamar a lo malo bueno, el mundo se está hundiendo más en degeneración, en falta de valores, en prostitución, en maldad, en violencia. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios adentro. La solución de este mundo no está en los seres humanos. La salvación de este mundo se encuentra solo en Jesús, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Solo en Él se encuentra la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los que alcanzamos esa misericordia del Señor. Y quiero ir a un último punto, hermano, porque el tiempo nos alcanzó. Ay, Dios mío, Marcos 15. Le dije que son tantos detalles que me estoy saltando un montón de detalles. Los látigos del Señor con Pilato fueron desastrosos en el cuerpo de Jesucristo. 40 azotes menos 1, 39. Pero el látigo tenía cerca de 39 correas que salían del mismo látigo. Cada latigazo eran 39 golpes en el cuerpo del Señor. Y no solo golpes, porque en sus puntas o tenía hueso o metal, para que cada latigazo golpeara, y cuando se jalaba ese látigo arrancaba pedazos de carne. Fue tan lacerado, hermano, que no se explican cómo quedó vivo. No se explica. Fue demasiado. Él tenía que terminar la obra. Por eso se levantó de ahí a seguir adelante. Con trozos de carne descubierta. La Biblia dice en Isaías que su rostro fue deformado totalmente. Esa fue la presión del mundo, los latigazos. Pero ¿era necesario eso, hermano? Sí. ¿Sabe por qué? Porque eso simbolizaba todos los tipos de heridas y enfermedades que la humanidad iba a tener. Y por eso Isaías dice con toda libertad: por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Eran necesarios para él padecer por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Termino con esto. Marcos capítulo 15, verso 22. Veamos este final. Marcos 15 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, lugar de muerte. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él
no la tomó. Quiero tomar un detalle ahí. ¿Por qué no tomó esa bebida? El vino mezclado con mirra era una manera de anestesiar el cuerpo para no sufrir dolor. Pero él no la bebió, dice. ¿Por qué? Porque él no necesitaba ayuda humana. Él rechazó cualquier ayuda humana. Si hubiese sido anestesiado, ya no hubiera recibido en su cuerpo genuinamente lo que estaba recibiendo sobre su vida. Rechazó la ayuda, rechazó la anestesia, rechazó cualquier tipo de ayuda. ¿Por qué? Como bien dice la Biblia, a mí no me quitan la vida, yo la entrego por vosotros. Él no fue a la cruz presionado por nadie. Él fue voluntariamente a la cruz del Calvario para poder redimirnos. La muerte en la cruz del Calvario no fue el plan del diablo contra Jesús. La muerte en la cruz del Calvario fue el plan de Dios para redimirnos a nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor si se anima. Vaya. Dice, mas él no la tomó, y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Acompáñenme a Juan 19:30, y con este termino, le prometo, porque el tiempo se me fue ya. Juan capítulo 19, verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, este es otro pasaje, no es el mismo momento. Le pusieron la segunda etapa, era agua con vinagre. Dijo, consumado es. Esta palabrita es importante. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bebió hasta que era el momento de partir. Ya había llegado el tiempo de partir, pero no sin antes declarar y confesar: consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado? Dos cosas. Fue consumado el pago del precio de nuestra redención. Sin esa muerte, usted y yo jamás pudiéramos alcanzar la salvación de Dios. Número dos, fue consumado la victoria sobre Satanás y sobre toda potestad del diablo. El diablo creyó que clavándolo en la cruz iba a destruir al Hijo de Dios. Pero Jesús permitió ir a la cruz, porque en la cruz le iba a servir de arma para destruir las obras del diablo por la eternidad. Algo así como esto, mire. ¿Se acuerda usted de la batalla que hizo David contra Goliat? ¿Se acuerda? David contra Goliat era una batalla desigual, pero David gana la batalla. Le da una pedrada en la frente, una sola. Agarró 5 piedras, pero solo necesitó una. Cayó Goliat, hermano, a tierra. Y luego David se acercó. ¿Para qué? Para cortarle la cabeza. Pero David no tenía arma, no tenía espada, no tenía lanza. ¿Qué era lo que tenía David? Una honda. ¿Con qué le cortó la cabeza a Goliat? Con la espada de Goliat. La misma arma que el diablo usó para destruir a nuestro Jesús es la misma arma que el Señor usó para destruir al diablo. Es la misma. Con esa golpeó
la cabeza del diablo, y hasta el día de hoy está diciendo: pero ¿y cómo fue que perdí? Si yo ya lo tenía muerto ahí. ¿Cómo perdí? Dos grandes victorias se llevaron a cabo en la cruz: el pago del precio de tu redención y el destruir de los principados y potestades del diablo. ¿Por qué es tan importante conocer esta historia? ¿Por qué es tan importante recordar la muerte, el sacrificio de Cristo? ¿Por qué es tan importante? Porque es la historia o es la tradición. ¿Es por eso? No, hermano. Es importante porque cuando tú recuerdas el sacrificio de Cristo, te va a mantener firme y sólido en el camino derecho hacia la vida eterna. Bienaventurados los que recuerdan cada día el sacrificio de Cristo. No lo van a tener por nada. No lo van a tener en el suelo, el sacrificio de Cristo, sino que cada día va a ser una verdad que te alienta a seguir adelante sin desmayar hasta que lleguemos a la vida eterna. Póngase de pie, por favor, ya terminé. Si quieres tradición, puedes seguir con la tradición. Pero si quieres una relación, tienes que aprender a recordar cada día el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y mantenerte firme en Dios. ¿Quiere cerrar sus ojos conmigo? Cierre sus ojos. Si quiere levantar sus manos, levante sus manos. Vamos a decirle al Señor esta mañana: Señor, yo no quiero tener una religión en mi vida. Quiero tener una relación con Cristo. Levanta tus manos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu amor en la cruz. Gracias, Dios, por tu amor. Levanta tus manos y le dices con nosotros: gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Aleluya. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno
es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, el amado del cielo en la cruz murió. Yeah. Digno es el Señor, yeah. Digno es el Señor. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Aquellos que le quieran decir a Dios, Señor, yo quiero tener una relación contigo, no una relación, no una religión, no una costumbre, no una tradición. Yo quiero tener una relación contigo. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, permíteme tener una relación contigo. Yo me quiero acercar a tu presencia. Señor, yo quiero sujetarme a tu voluntad. Quiero caminar en tus sendas, caminar en santidad, caminar buscando tu rostro, buscando tu gracia, buscando tu misericordia. Hago a un lado de mi vida toda religión. Hago a un lado de mi vida toda tradición. Y quiero buscar tu rostro cada día, cada mañana, hasta que tú vengas por nosotros para llevarnos al cielo, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, y háblales a su corazón. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, el Señor. Amén.
Amén. Y amén, Señor. Le damos un fuerte aplauso a Él.